Bueno, entender las causas del agotamiento económico y de, bueno, la falta de respuestas y la estabilidad de la línea que lleva desde el 0 al 100, o sea, de la nada al crecimiento. Estamos hablando en términos económicos de los gobiernos kirchneristas, y haber terminado como terminamos en esta hecatombe, este naufragio, esta terrible situación de indefensión en la que estamos los argentinos, con los índices pavorosos de desocupación, de mortalidad infantil que recrudecieron como si estuviésemos en el 76, como si estuviésemos en los 80, de deserción escolar, de promiscuidad, de prostitución, de villas que se multiplican y villeros que se multiplican en una ecuación geométrica, tiene como única explicación el rol del Estado, o la utilización del Estado, si ustedes prefieren, o ubicarlo al Estado en función de qué políticas conviene adosarlo para generar altos niveles de bienestar a la población en su conjunto. El Estado, ustedes saben, los liberales, la oligarquía, la burguesía gorila, el imperio, estamos hablando del Estado colonia, estamos hablando de nuestro país, o sea, el Estado argentino. Lo que buscan los enemigos del pueblo desde siempre es debilitarlo, no que desaparezca, debilitarlo. Succionarlo, robarlo, pero robar sus riquezas y destruir los mecanismos de control, debilitarlo, de tal manera de que ellos puedan seguir enriqueciéndose a costas del ahorro del pueblo argentino, pero que el Estado quede como una máscara donde solamente funciona la justicia, que por supuesto cuida sus espaldas, la gendarmería y la policía que cuida sus domicilios, sus riquezas mal habidas, sus ganancias. La Iglesia, por eso es que la Iglesia en ninguna reforma de la Constitución se plantea la desaparición de este concubinato, si cabe el término, y que se plasme el Estado laico, la Iglesia que es la que cuida el bienestar, entre comillas, espiritual del pueblo en su conjunto. Todo lo demás desaparece o lo manejan ellos. ¿Qué pretende la izquierda del Estado? Destruirlo, porque según es la visión anquilosada, propia de la Edad Media, de estos depredadores de la conciencia nacional, en especial de los países dependientes, los países colonizados como el nuestro, ellos plantean que el Estado es el Estado burgués, es el causante de la explotación de los explotados. Por lo tanto, no hay que controlarlo, sino hay que hacerlo desaparecer. Bueno, esto lo dijo hace 3 o 4 meses Altamira, y lo dicen constantemente. Mientras desaparece, también lo saquean. El trotskismo en general y toda la izquierda vive del Estado argentino. Viven de los planes que dan los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Viven enquistados como parásitos fundamentalmente en las universidades. Hasta que lo podamos destruir, lo utilizamos, lo saqueamos. ¿Cuál es el Estado? ¿Qué es el Estado para el concepto peronista? El Estado es el ahorro nacional. El pueblo argentino, nosotros, somos ricos, tenemos una riqueza colectiva que es el Estado. Porque el Estado es producto desde las centrales nucleares, las rutas, los ferrocarriles, los hospitales, las escuelas, todo eso que es Estado es fruto del ahorro nacional, es fruto de nuestro trabajo, de nuestros impuestos, de nuestros recursos, de nuestras tareas. Eso es lo nuestro, es de todo, es colectivo. ¿Cuál fue el problema de ese Estado conducido por Néstor y por Cristina? Desde ese Estado salieron todos los proyectos y las obras que beneficiaron a millones de argentinos.
pero el Estado tal cual estaba, con estatizaciones, por supuesto, AISA, Aerolíneas, Atucha, pero sin agrandarlo demasiado. Ahora, claro, todo tiene un límite. Ustedes saben que los recursos que necesita cualquier gobernante para atender absolutamente todo lo necesario, gastos y o inversión, hay tres caminos o hay tres bolsillos de los que salen. O de la emisión monetaria que genera inflación, que es uno de los pecados, digamos, de los últimos 4 años del gobierno de Cristina Kirchner, o del empréstito con la banca usurera internacional, y ya sabemos cómo terminamos, y lo otro es el superávit fiscal, es decir, que ingrese más de lo que sale. Cuando el superávit fiscal empieza a achicarse y ya hay déficit, porque no hay otro lugar de donde sacar recursos, pero tengo que seguir dando planes, y tengo que seguir construyendo universidades, y tengo que hacer escuelas, y tengo que hacer hospitales, estamos en un grave problema. Hay que emitir o hay que pedir prestado. ¿Qué está haciendo el corrupto de Macri? No porque necesite endeudarnos. En solo 10 meses la deuda externa argentina se incrementó en casi 70.000 millones de dólares, ante el silencio de absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Kirchneristas, no kirchneristas, sindicalistas, empresarios, universitarios, académicos, todo el mundo mira para otro costado y hablan de estupideces. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Si ya necesitábamos más dinero del que teníamos, o sea, ya estábamos en déficit y no queríamos emitir y no queríamos pedir prestado a la usura internacional, tendríamos que haber agrandado el Estado. Tendríamos que haber visto con el amor del pueblo agradecido a la Constitución peronista del año 49 o a las pautas programáticas del Frejuli del año 73 y haber dicho, los recursos que no tenemos, sí los tenemos y son nuestros, otros los usufructúan, por ejemplo la minería. Tendríamos que estatizar los recursos naturales. ¿Saben que solamente en oro, se llevan más de 30.000 millones de pesos por año de nuestras riquezas y no pagan un peso? ¿Saben cuánto se lleva en litio, que es el metal de moda en el mundo? ¿Saben cuánto dinero nos roban por no tener estatizado el comercio exterior con los negocios de sobre y sus facturaciones? ¿Saben cuánto nos roban por utilizar para su beneficio la oligarquía diversificada las tierras que son nuestras? ¿Saben cuánto dinero nuestro nos saquean y se llevan del país, que además ni siquiera con una ley que los obligue a reinvertir ganancias con los servicios públicos? Porque si el servicio de luz, el servicio de gas, el servicio de telefonía, el servicio de transporte público fuese deficitario y diese pérdida, ya se hubiesen ido todas las multinacionales y la burguesía gorila que actúa como socia de la oligarquía y el imperio. Deja fabulosos multimillonarias ganancias. Y todo ese dinero, todos esos recursos son nuestros. Hay que estatizar la economía, cosa que no hizo el kirchnerismo. Seguramente alguien está pensando, digamos, ya veo incluso que levantan la mano, bueno, no había apoyo, porque con la 125 el pueblo estuvo en la ruta, al lado de la ruta, haciendo, digamos, de contubernio con la oligarquía. Bueno, pero para eso hacía falta generar altos niveles de conciencia. Sin altos niveles de conciencia no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera ganarle una elección al corrupto Macri. Pero con altos niveles de conciencia se podía haber hecho todo eso. Y no se hubiesen visto obligados a emitir dinero para que genere inflación ni empréstitos.
Y se podría haber agrandado el Estado y se podría haber erradicado las villas. Mientras haya villas miserias, mientras haya villeros, no se puede vivir en paz. No hay espíritu que pueda sentirse satisfecho en la mediocridad de la alegría o la semi-alegría o la semi-plenitud del individualismo que nos deja satisfechos porque tenemos lo que queremos y no nos importa lo que pasa afuera. No es ético, no es humano saber que hay millones y millones de compatriotas que viven en las villas de emergencia y se mueren todos los días por el paco, por el alcohol, por los golpes de la policía, por los homicidios entre ellos mismos, chiquitos que se mueren a los 3 o 4 años por causas que son fácilmente evitables, chicos que a los 20 años y chicas no sirven absolutamente para nada porque están pésimamente alimentados por generaciones. Ya las abuelas comían mal y estaban muertas de hambre. No se puede vivir en una sociedad, en un país y suponer que podemos algún día alcanzar altos niveles de bienestar con esa terrible tragedia a cuadras de donde vivimos nosotros. Y aunque fuese en lugares distantes. Hay que agrandar el Estado. Agrandar el Estado quiere decir ser dueño en los hechos de nuestras riquezas.